Buenas tardes. Nos acompaña Mario Cantarero, psicólogo. Está estudiando la especialidad de psicología clínica y como trabajo final de grado, pues en colaboración con AFASAF hizo un estudio en el que abordó el impacto vivencial del trastorno del espectro alcohólico fetal en familias que habían vivido un proceso de adopción internacional. Nos suena, ¿no? A las familias que componen AFASA le suena este proceso, ¿no? Y entonces en la motivación de Mario es que también se compartan y que haya otras experiencias de las familias adoptantes que no han participado en este estudio, pues que también den sus opiniones o su vivencia, ¿no? Buenas tardes, Mario. Encantada de tenerte aquí entre nosotros hoy, esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas también a las familias y que, bueno, esperemos que disfrutéis de Mario. María, nuevamente agradecida de que participes en este programa Conecta. No sé ya el número que es, pero bueno, sí que es una nueva temporada y que nos alegra tenerte. Ok, pues muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a la gente que está conectada y a Montse Dols y a la junta de personas que componen a FASAF, ¿no? Para mí es una oportunidad, he podido ir viendo los vídeos que se han colgado en la plataforma y he visto temas muy interesantes, tanto a nivel legislativo, sanitario, entre otros. Como bien ha comentado María, mi nombre es Mario Cantarero, soy licenciado en psicología y mi experiencia es breve dentro de este campo. He hecho prácticas extracurriculares en pisos de patología dual, que son personas que tienen una adicción comportamental y un problema psiquiátrico, y en pisos de presidiarios. A nivel de estudios, como he comentado, me licencié el año pasado y estoy haciendo el PIR, estoy opositando para ser psicólogo interino residente. Entonces, la motivación principal por la cual quise hacer este trabajo es que en mi familia se produjo una adopción. Mis tíos fueron a Rusia, igual que emprendisteis esta aventura muchos de vosotros, y el poder ver las dificultades que hay dentro del sistema familiar cuando se produce una adopción me abrió muchos caminos en los cuales se encontraba el TEAF, ¿no? Entonces, todo el tema de preguntas no os puedo ver, como comparto la presentación no os puedo ver. Si queréis, cuando acabe las diapositivas, lo ponéis por comentarios o levantáis la mano y así os puedo ir contestando. Os animo a participar, quiero que sea interactivo y quiero que todos vayamos colaborando. Venga, gracias. El alcohol es una sustancia psicoactiva relacionada con muchas enfermedades, insomnio, ansiedad, depresión, problemas conductuales, pero esto es cuando hay un uso recurrente o frecuente. Pero claro, ¿cómo afecta cuando las mujeres gestantes consumen alcohol? Según Belloc, que es un autor muy importante dentro del marco de la psicología, no se ha determinado ninguna cantidad de ingesta segura. Y entre estas consecuencias encontramos el TEAF, el trastorno del espectro alcohólico fetal, también denominado SAF, síndrome alcohólico fetal, pero que veréis que durante el trabajo la denominación que empleo es TEAF. ¿Por qué empleo la denominación de TEAF? Porque es un trastorno del espectro, es decir, que afecta a una multivariabilidad de áreas. Vemos que afecta tanto al funcionamiento neurocognitivo, les cuesta planificarse, organizarse, a nivel de aprendizaje, nivel de memoria, nivel de racionamiento visoespacial. Luego encontramos también problemas en la autorregulación, a nivel de afecto del comportamiento, déficit atencional, carencias de interacción social, problemas de funcionamiento adaptativo. Entonces, cuando hay este problema a nivel de muchas funciones, encontramos una comorbilidad. Es decir, que en muchas ocasiones nos dan un diagnóstico erróneo. Nos dicen que nuestro hijo tiene TDAH, trastornos de conducta, mutismo selectivo, depresión.
Y aquí es cuando viene el problema, cuando hay un SAF completo, ¿no? Entonces, durante el trabajo iremos recorriendo todo lo que es el marco teórico, donde damos algunas explicaciones sobre este tema. Vale. En cuanto al índice del trabajo, lo dividimos en 5 apartados. La primera parte es la introducción, el marco teórico del trabajo, que se divide en dos. El trastorno del espectro alcohólico fetal, donde explicaremos qué es el TEAF, la población afectada, sintomatología, subtipos y comorbilidad. Y por otra parte, también tocaremos la parte de la adopción, que es un eje principal dentro del trabajo. Luego pasaremos a los objetivos del estudio, el método, que tiene su diseño, participantes, instrumento y procedimiento, los resultados y la posterior discusión. ¿Qué es el TEAF? El TEAF es un trastorno del neurodesarrollo. Desarrollo. Entonces, en este caso, la población afectada son los hijos de mujeres embarazadas que han consumido alcohol durante el embarazo. Nos centramos en países de Europa del Este y, sobre todo, importante, tema de cultura, la utilización del alcohol. Eh, es diferente la finalidad que tienen de consumo y el entendimiento de la sustancia, lo que hace que hay una consecuencia clara, que es un mayor consumo de alcohol, ¿vale? Entonces, las áreas afectadas podemos ver que son muchas, como he comentado antes, pero sobre todo el funcionamiento ejecutivo, la comunicación social, el aprendizaje y la memoria. Vemos muchos problemas a nivel de interacción social, muchos niños que les cuesta relacionarse, eh, conseguir y estabilizar amistades. Entonces, son problemas comunes, son problemas compartidos. Sí que es verdad que hay algunas peculiaridades, cada niño tiene unos problemas concretos, pero hay características comunes que se comparten en todos. Luego, a nivel de subtipos, nos encontramos con el trastorno alcohólico fetal completo, que son niños que presentan características cognitivas y características físicas, la importancia de la fisionomía. Vemos características compartidas como son el labio superior más finito, la nariz un poquito hacia arriba. Son características que enseguida el equipo terapéutico, es decir, los médicos, cuando se hace un primer chequeo, tiene la posibilidad de detectar el TEAF de manera temprana. Pero ¿qué pasa cuando nuestro hijo no tiene características físicas, cuando no tiene una fisionomía concreta, que tiene trastorno alcohólico fetal parcial? Es decir, que comparte características cognitivas, pero dentro de la esfera física no tiene ningún rasgo. Y por último, nos encontramos con el trastorno del desarrollo relacionado con el alcohol, que también se comparten características cognitivas, pero a nivel físico no presentan ningún tipo de rasgo característico. Y por último, a nivel de comorbilidad, vemos que se realizan muchos diagnósticos de TDAH, trastornos de conducta, trastorno posicionista desafiante, depresión, mutismo selectivo. Claro, llega un momento que no entendemos qué pasa. Sí que es verdad que tenemos la gran suerte de que hay un equipo multidisciplinar detrás, psiquiatras, logopedas, psicólogos, pero llega un momento donde recibimos un sinfín de información y durante este proceso se viven muchos momentos donde no sabemos qué hacer. Entonces es un problema. Y la comorbilidad sobre todo pasa cuando nuestro hijo tiene un trastorno alcohólico fetal parcial, es decir, cuando no hay características físicas, que aquí es cuando cuesta más saber qué es lo que le pasa, cuáles son las disfunciones, cuál es el problema. Porque, claro, sobre todo encontramos características afines al TDAH en el sentido de falta de atención, problemas de aprendizaje, problemas de sociabilización. Entonces, aquí sí que es verdad que el diagnóstico es muy afín, pero el problema principal a tratar es el TEAF. Vale, Ay, vale, la adopción. Lo toco desde un poco el marco teórico. Obviamente sé que en la práctica todo es muy diferente.
Entonces, ¿cuál es la definición de adoptar a un hijo? Adoptar a alguien. Es considerar a alguien como hijo, alguien que biológicamente no lo es. Es el resultado de un niño que necesita afecto y una pareja que quiera asumir estas funciones. ¿De qué funciones hablamos? Hablamos de funciones biológicas, como sería el hecho de alimentar, cuidar, vestir, y funciones emocionales, importante, transmitir afecto, contener el sufrimiento. Entonces, el sistema familiar, el cual en un inicio se conforma por padre y madre, se amplía cuando se decide adoptar a alguien, creando una familia. Importante, es una relación nueva para ambos, tanto para el niño como para los padres. Entonces, la pareja, los cónyuges intentan fomentar funciones emocionales e introyectivas, que serían funciones emocionales positivas, con la intención, pues, de adoptar, de querer que este nuevo hijo forme parte de la familia, ¿no? Entonces, como he comentado antes, se forma una nueva relación para ambos. Y a partir de esta explicación, el objetivo del estudio es conocer el impacto que ha generado en la familia tanto el proceso de adopción como el diagnóstico de TEAF. ¿Vale? Vale, aquí tenemos un vídeo súper chulo que lo hizo Ana con Max, que sé que está aquí viendo la conferencia. No lo podemos ver. Si queréis, seguro que muchas de las familias ya lo habéis visto, pero si queréis lo ponemos después. Por mí ningún problema. En este caso lo puse eh, porque me parecía un punto importante de sensibilización a nivel de que los jueces, en este caso mis profesores, conocieran en profundidad y en un caso práctico lo que es el TEAF. Vale, el método. Vamos al método. ¿Cómo hice este estudio? Es un estudio cualitativo de casos. Los participantes es una muestra no probabilística, es decir, buscaba tres familias diferentes, tres tipologías de familias diferentes, familias casadas, familias monoparentales y familias divorciadas. Los instrumentos. Se hicieron 8 entrevistas, de las cuales se dividen en 4 dimensiones. Antes y durante el proceso de adopción, el momento donde el nuevo miembro llega a casa y las primeras dificultades, el diagnóstico de TEAF y la actualidad. En cuanto al procedimiento, me puse en contacto con 2 fundaciones, con AFASAF, la que conocéis bien, con sede en Barcelona, y Visual TEAF, que tiene sede en Madrid. A partir de aquí, me fijé en 3 subcategorías para medir el impacto: las expectativas, el pensamiento y los sentimientos. Luego os enseñaré bien el trabajo, así lo podemos comentar y si tenéis alguna duda me la ponéis por el chat o levantáis la mano, porque queda como un poco abstracto si lo cuento así. Así que luego pondré el trabajo, pondré las tablas para que lo podáis ver. Vale, a continuación lo que voy a poner son los resultados y os enseñaré algunas de las frases más comentadas por parte de las familias. Eh, en gran parte son preocupaciones que tienen tanto en presente como en futuro. Sobre todo, ahora que comento este tema, eh, ahora mismo el TEAF, el SAF, no está en los manuales de referencia, es decir, que no está como trastorno, no está ni en DSM-5 ni en CIE-11. ¿Qué pasa? Que al no estar en ninguno de los manuales de referencia, eh, tanto psicólogos como el equipo multidisciplinar que trata a niños con TEAF, a niños y adultos y a futuros adultos, eh, no tiene técnicas con las cuales puede tratar este problema. Es decir, sí que se ha visto que la psicoeducación y el contener el sufrimiento y la sobrecarga familiar es importante, pero
lo que tiene relevancia es conseguir este diagnóstico, que esté tanto en manuales de referencia como en boca de profesionales. Eh, y claro, esto es una lucha continua que seguro que me explicaréis vosotros y vosotras más que yo. Pero importante, sobre todo, aún no están manuales de referencia. Vale, a nivel de resultados, una frase muy comentada. Solo espero que pueda tener autonomía. La palabra autonomía equivale a fuente de preocupación en las familias. El no saber qué será de ese niño, de ese futuro adulto, cuando yo no pueda cumplir mis funciones como figura materna o paterna. Claro, yo les preguntaba, entonces, ¿qué solución o qué herramientas tenéis en vista a 10 años, en vista a 15 años, en vista a 20 años? Ostras, y en muchos casos la explicación, la solución que me daban era la búsqueda de que su hijo o hija tuviera una pareja la cual pudiera cumplir estas funciones. Importante a tener en cuenta, alguien que pueda cumplir mi papel, alguien que le pueda cuidar como yo. Importante, importante. Luego les comentamos, todo lo que queráis comentar, cualquier cosa, me decís. Otra frase, era muy nervioso, no paraba. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me comentaban muchas familias? Patrones compartidos con TDAH. Sobre todo, había una gran culpabilidad cuando se daban cuenta de que su hijo no tenía TDAH y tenía otro trastorno llamado TEAF. Sentían que los castigos o las reprimendas cuando su hijo hacía una acción no hubieran sido necesarias si hubieran sabido que tenía otro tipo de diagnóstico. Bueno, importante trabajar la culpabilidad en las familias. Importante el apoyo, el apoyo familiar, el apoyo parental entre la pareja. Importante. Luego, otra frase muy comentada. Hemos tenido muchos problemas porque a él le cuesta ver que no es un niño normal. Claro, cuando llegué a este punto, me recordó mucho en un momento que estaba en clase en psicología y familia y se comentaron dos ejes teóricos que se llaman funciones emocionales proyectivas y funciones emocionales introyectivas. Os voy a hacer una pregunta, a ver cómo lo veis vosotros y vosotras. ¿Creéis que es importante comentarle el diagnóstico a nuestro hijo o hija? ¿Qué pensáis? Yo creo, si puedo hablar, yo creo que es súper importante. Y más cuando el niño ya es mayor que no entiende según qué reacciones del mismo. Y el hecho de saber lo que tiene, pues esto le ayuda mucho pues a preguntar y a entender por qué de las Ujú. reacciones, incluso a poner remedio a según qué reacciones, ¿no? Si puede. Otras son reacciones que no puede controlar. Pero hay algunas que sí, que yo pienso que si saben, si tienen toda la información, les puede ayudar. Otra cosa es que cuando la tienen o lo saben, la acepten. Que también me estoy dando cuenta que cuando Ujú. más mayor es, le cuesta y interactúa más con gente o con niños que no tienen ninguna patología, le cuesta más aceptar que es distinto, que es diferente, ¿sabes? O sea, que tiene las dos vertientes, la Ujú. cosa que es ventajosa que lo sepan y la otra al decir, ostras, realmente soy distinto. Vale. ¿Pensáis igual que Ana? ¿Alguien piensa diferente? No veo comentarios. A ver, ¿ves ahí un momento de la Monse presentación? quiere intervenir. Vale, decirme. Dime, Hola Monse. Mario, hola Mario. Eh, yo creo que es súper importante, como decía Ana, es súper importante que lo sepan, que les ocurre algo. Pero es que yo creo que ellos mismos también se dan cuenta de que les ocurre algo. Yo quería contarte que mi hijo, conforme se fue haciendo mayor, ¿vale? Él mismo ha descubierto, o sea, se dio cuenta lo que le ocurre. ¿Sabes? Ujú. Incluso él mismo enlazó una vez con una persona que estaba embarazada en el instituto, sí que esto ha sido cuando ha sido mayor, que la culpa de lo que a él le cuesten
hacer las cosas como él me dice, pues que es un poco de que su madre biológica había bebido cuando estaba en el feto. Y lo entendió perfectamente él mismo, o sea, es que... Ujú, Y a raíz de ahí, pues bueno, claro, es importante. También es cierto que yo lo que me he dado cuenta por relaciones, ¿no? Con personas de la asociación, ¿no? Con chavales, que a veces lo utilizan un poco como escudo, ¿no? ¿Sabes qué quiero decirte? ujú, Ah, es que yo tengo SAF. Claro, y esto es como, ¿sabes? Como tengo SAF, se me puede permitir hacer esto o lo otro, ¿sabes? O estoy como ujú, exculpado. O es que, claro, como tengo SAF, pues soy más, no sé cómo explicarte, ¿sabes? A veces me ha chocado, ¿no? El comentario de algunos chicos de que lo utilicen como barrera, ¿no? O como, no sé, llámalo como quieras. Pero ujú. como escudo para decir, como tengo SAF, pues bueno, ¿no? Entonces, claro, tampoco es esto ni que se les estigmatice ni todo esto, ¿no? Bueno, no sé si Sí, he sí, aportado algo. y tanto, y tanto. ¿Alguien quiere comentar algo más? No hay ninguna verdad absoluta, no hay ninguna manera de hacer que esté más correcta que otra. Simplemente es comentar lo que nosotros creamos y ya está. Vale, pues como digo, no hay ninguna manera de hacer o proceder que esté 100% validada o que esté correcta. Desde mi manera, desde mi perspectiva como psicólogo, sí que diría que es importante no ocultarlo, no tenerlo como un tema, como un tema de estigma. O sea, al final es importante comentar y sentarnos con nuestro hijo o hija a hablar pues de aquellas capacidades o aquellas cosas que le cuesten un poquito más. Sí que es verdad que, como bien dice Gardner, hay muchos tipos de inteligencias. A nivel, en este caso, del rendimiento intelectual global de un niño que tiene TEAF, pues puede que el coeficiente intelectual sea un poco más bajo, pero seguramente en inteligencia emocional o en muchas cosas nos den mil patadas a muchos de nosotros. Entonces, no hay que limitarlo, no hay que entender el TEAF o el SAF como una debilidad, como una fragilidad. Sí que en algunos aspectos tiene dificultades, pero estas dificultades pueden también ser equivalentes a las dificultades que yo tenga en otro tipo de cosa. Entonces es importante que tengamos una conversación con nuestro hijo o hija de manera normal. O sea, tomar el tema con normalidad. Pero como bien digo, no hay una solución o una realidad 100% validada. Cada caso es un mundo y habría que tratarlo de manera individual y particular. Pero como bien han comentado Monse y Ana, es importante si encontramos el momento, cuando llegan a la edad adulta, poderlo comentar, porque ellos mismos se dan cuenta que hay algunas cosas que le cuestan un poquito más. Perdona, Mario, hay dos Dime. testimonios, tres, Vale. en el chat. Si quieres te lo leo o... Sí, vale, léemelo, sí, claro. Bueno, Maribel ponía que consideraba que es importante que lo sepa, pues a partir de que se le diagnosticaron, se le informó y ha empezado a Ujú. entender lo que le ocurre. Vale. Maite La Pera también comparte que su hijo mayor no quería ser igual que su hermana, que nos habían dicho que tenía alcoholismo fetal. Pero cuando le Vale. dieron el resultado en el Valdebrón, aunque es leve, se alivió y entendió lo que le pasaba también, ¿no? Mi hija es, bueno, la hija de Maite también tiene SAC completo, o sea, el trastorno Sí. completo, y pregunta, nosotros se lo explicamos y ella después lo explica a los compañeros y maestros con naturalidad, ¿vale? Y Dolores dice que saber el diagnóstico también implica por parte de ellos asumir la conducta que tuvo la madre biológica, o sea, que es Ujú. perjudicial, entiendo. Con lo cual, no repetir esos esquemas también. Claro.
aquí vemos que también es un arma de doble filo. Es decir, como habéis comentado, muchos de vuestros hijos utilizan el diagnóstico como escudo o barrera. Claro, esto es un punto que hay que trabajarlo, hay que hablarlo con ellos, como en este caso, en mi caso sería como psicólogo, en vuestro caso como padre y madre. Eh, y sobre todo, importante irle dando responsabilidades, irle dando pequeñas responsabilidades, que se sientan importantes, que sientan que tienen un papel dentro del sistema familiar, eh, siempre adaptado a las necesidades, eh, a las necesidades y aquellas características que pueda cumplir el niño. Sobre todo, darle funciones dentro de casa que pueda hacer bien, o sea, motivarle, hacer un refuerzo positivo en este caso. Son niños que a nivel conductual, con terapias conductuales, seguro que funcionan muy bien. Y sobre todo importante, hablar con ellos, hablar, comentar, que expliquen pues si tienen un mal día, si tienen una mala semana, si este mes no están bien. Sé que a veces es difícil desde la práctica eh, decirles todo esto. En muchas ocasiones actúan como hijos. Hay veces que no quieren escuchar, hay veces que están en su habitación, hay veces que están en el ordenador, pero sobre todo intentar crear un clima cálido, buscar momentos donde os podáis reunir, que esté la familia al completo y poder hablar. Eh, una manera, una manera interesante para poder iniciar una conversación es empezar vosotros a explicar algo que os ha pasado en el día, algo que os ha pasado, sea bueno o sea malo, y a partir de aquí que él comparta también, preguntarle, ostras, pues ¿qué tal tu día? ¿Cómo ha ido? Vale, y sobre todo no forzar situaciones, intentar entender que como todos, hay veces que tenemos momentos mejores y peores, y ya está, y ya está. No hay una hoja de indicaciones. Habrán días mejores y días peores, pero sobre todo, pues, ayudaros, hablar. La familia tiene una gran sobrecarga. La realidad de madres y padres es que se adquieren muchas responsabilidades, y todo esto nos lo acabamos llevando, nos lo acabamos llevando y es importante que comuniquéis, importantísimo, no me cansaré de decirlo nunca, importante comunicar, hablar. Vale, en cuanto a la discusión, se pudieron sacar múltiples conclusiones. En cuanto a ellas, destacaría tres puntos muy importantes. El primero de ellos es la lucha vivida por las familias, las dificultades que tienen y sobre todo este eje que es sentirse solos. Muchas familias me destacaron el que tanto por parte de las ECAIS, la Generalitat y en muchos momentos se han sentido solas. Claro, entonces la familia tiene una única razón por la cual adopta, en este caso la pareja, que sería la ilusión de poder crear una familia. Y es una lucha que no acaba desde que se produce la adopción hasta la actualidad. Claro, y la familia pasa por diferentes momentos de impacto, donde hay una disociación entre expectativas y realidad. ¿Cuándo suelen aparecer las primeras dificultades? En la escolarización y en la pubertad. Vemos que Petrenko, que es otro autor muy relevante, nos dice que las principales áreas afectadas son el pensamiento abstracto, la comunicación social, el aprendizaje, la memoria. Por eso, en la etapa de escolarización y en la de pubertad, en la que necesitan más recursos y en la que tienen más responsabilidades, es cuando se ve más afectada y hay un primer impacto en la familia, en el sistema familiar. Y sobre todo, hay un primer impacto en el subsistema conyugal, en la pareja. Y es un momento de ponerse de acuerdo en múltiples decisiones.
escolarización, em, momentos difíciles, y sobre todo es un momento donde los dos cónyuges tienen que entrar en un punto de acuerdo. Eh, Mientras hice el trabajo me di cuenta que la figura materna cumplía muchas más funciones emocionales, educativas, sociales con el niño. Y el padre siempre tenía una figura más pasiva. No significa que siempre pase, pero en mi estudio fue una de las conclusiones. Claro, importante, el momento del diagnóstico de TEA se comparten dos sentimientos antónimos. El primero de ellos es alivio. Muchas de las familias se sintieron aliviadas, sintieron que había una vía de escape a todo el sufrimiento por el cual habían pasado, pero también se comparten síntomas de resignación. Hay familias que lo viven como un duelo. Mi hijo está enfermo, mi hijo no podrá hacer ciertas cosas en lo que le queda de vida. Siempre tiene que haber un periodo donde la familia pues actúa acorde de las sensaciones que tiene. Y sobre todo, si hay momentos donde se vive con resignación, buscar ayuda, hablar, compartirlo, en este caso, pues, con el psicólogo. Y también, pues eso, la importancia de ayudar y de dejarse ayudar, ¿no? Y por último, la actualidad, donde vemos que hay un cambio de funcionalidades. Muchas madres me comentaban que cuando adoptaron a su hijo, se esperaban tener mucha más comunicación, disfrutar con él, vivir más momentos a su lado. Y se encuentran que ahora mismo están haciendo un papel de guías y de supervisoras, ¿vale? Entonces, como última conclusión del trabajo, vemos que el impacto en la familia, del proceso de adopción y del posterior diagnóstico de TEA genera cambios tanto en relaciones como en dinámicas familiares. Esta sería la conclusión final. Entonces, a nivel de referencias, hay muchas más, pero estas son las que he utilizado para hacer la bibliografía, para hacer la presentación. Y nada, hasta aquí el trabajo y las conclusiones. Si queréis, os puedo compartir lo que ha sido el trabajo escrito para que lo podáis ver y las tablas. Quien esté interesado que me escriba y yo no tengo ningún problema en compartirlo. Si queréis, pasamos al turno de preguntas y abrimos debate. ¿Qué os parece? Vale, veo que en el chat pone Juan, a nuestro hijo no le gusta identificarse con SAF. No quiere que lo contemos a otras personas. Juan, ¿te parece si me lo comentas? Hola, ¿se Hola me Juan, oye? ¿qué tal? Sí. Sí, Pues muy bien. Pues lo que queríamos comentar es que nuestro hijo no quiere saber nada del SAF. Eh, Procuramos los libros que tenemos de SAF tenerlos dado la vuelta, que no se vea el título. Él no quiere saber nada, no quiere llevar camisetas naranjas de la asociación y, y no le gusta ser de esos. Prefiere vale. mantenerse, pero a su vez yo creo que sí que lo admite en el fondo, pero para él, en la intimidad, que Ujú. sí le pasa algo, pero que se sepan públicamente que en el colegio, en el instituto, eso no le hace ninguna gracia. Vale. Bueno, como bien dice Juan, el momento donde se da un diagnóstico se vive diferente en la familia, en el subsistema parental, que en el propio niño. Importante, la edad en la que se le comenta que tiene un diagnóstico de SAF. Importante comentarle si esto va a ser crónico o no. Importante comentarle qué cosas no puede hacer. Claro, entonces entramos en un momento donde la familia tiene miedo qué decir y qué no decir. Eh, Mi consejo en este caso, Juan, yo te diría que no sé qué edad tiene, no sé qué edad tiene tu hijo o hija, Tiene 13. tiene 13. Bueno, claro,
En este caso, con 13 años, también cabe ver el nivel madurativo, el periodo de escolarización, si está cómodo, si no. eh, entonces, claro, con todas estas variables, hay que ver si es un momento oportuno o no. Yo sí que recomiendo a las familias que actúen bajo el lema de la asociación. Es importante siempre poder estar con otras familias, comentar los problemas, comentar el día a día. Pero claro, ¿cómo va a recibir esto nuestro hijo? ¿Cómo va a recibir esta noticia? ¿A él le parece bien? ¿A él no le parece bien? Es algo que no hemos elegido. Él no ha elegido, nosotros como familia no hemos elegido. Entonces hay que trabajarlo poco a poco. Hay que intentar entender que, hay que intentar entender que esa persona, ese niño, no ha podido escoger, no ha podido tener potestad. Entonces, sobre todo, ayudaros, apoyaros con psicólogos, trabajarlo con el niño. Sé que es difícil porque tenéis un montón de profesionales al lado, psiquiatras, psicólogos, logopedas. Sé que es complicado dar este paso, pero dejarle hablar, darle voz, que se exprese, que opine, que diga él que yo entiendo que en este caso, Juan, te preocupa que él no se identifique o que él no vea las capacidades las cuales puedo asumir y cuáles no, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa de que él no se identifique como SAF? No, no me preocupa, lo cuento, que es una cosa que pasa. Vale. Hemos visto antes otra madre que el niño estaba detrás y y se ha montado una buena hace un ratito. Yo me he venido a la Ujú. oficina a ver esto porque si hubiera estado en casa, el niño se habría puesto Vale, nervioso y habría empezado a dar puñetazos en las puertas porque él quiere vale. vivir su vida. Bueno, y yo también, ya llevamos muchos años con esto y un poco pues decir, bueno, pues ya está, pues Sí. está la situación y ahora pues alternar, algún día ver una videoconferencia, hace mucho que no lo hacíamos, lo echábamos de menos, y otro día, pues oye, en vez de leerse un libro o una videoconferencia, pues irse al cine y ir avanzando. Y él, pues igual, quiere hacer su vida, jugar al fútbol y, y que no se esté hablando y llamándole retrasado, se siente amenazado un poco por esa definición, pero Ujú. bueno, él está en el ordenador siempre y más o menos hacemos, ya lo tenemos medio solucionado. Hay que no sacar el tema y entonces podemos vivir más o menos bien. Vale. Sobre todo recalcar que de la teoría a la práctica hay un mundo. Hay un mundo y es importante saber cómo funciona cada caso, cómo es el sistema familiar, cómo es el niño, qué dificultades tiene. Entonces, es difícil dar una opinión subjetiva. Yo entraré en lo que es el marco objetivo, en lo que es el trastorno, en las dificultades que pueden tener, pero cualquier cosa individual es más complejo de poderos dar una herramienta más, ¿no? Pero sí que te diría, Juan, que dentro de esta dificultad, dentro de este problema que hay a nivel de identificarse como SAF, em, que, de- que intentes pues dejar tiempo, intentes que él encuentre su sitio, encuentre su lugar. Sí, sé que es complejo, sé que es complicado, sé que mi frase es muy abstracta, lo sé, pero sobre todo que se exprese, es bueno que se exprese. Lo malo sería que no dijera nada, que estuviera en su habitación encerrado y no diera opinión sobre esto. Cuando da opinión, sea negativa o positiva, se puede trabajar con esto. Entonces, eso es importante que se exprese, que pueda hablar y a partir de aquí, obviamente, trabajar esto es importante. Muchas gracias, Juan, por compartir esto. Vale, por aquí me preguntan que
¿qué momento es el mejor para hablar con el niño sobre SAF? Vale, vuelvo a incidir que no hay, no hay un mapa de ruta, no hay una hoja de instrucciones. ¿Cuál es el momento idóneo? Yo diría que al inicio de la pubertad o previamente incluso, claro, depende de cuando se adopte. Mira, si quieres, no sé quién ha puesto este comentario, pero si quieres lo podemos hablar aquí. ¿Te parece comentarlo? Adelante. Nada, mi pregunta es porque mi niña es pequeña, tiene 9 años, todavía no tiene, como decías al principio, yo creo que la maduración suficiente como para poder captar todo lo que conlleva el tener SAF. Entonces, quizás ese momento que tú dices en la pubertad es el mejor para poder explicarle a ella ya no solamente lo que es el significado de SAF, sino todo el tema emocional que puede conllevar el que ella sepa que su madre biológica pues fue, digamos, la culpable del síntoma y del síndrome que padece. Me ha quedado claro que cuanto más mayor, evidentemente, como tienen cierto retraso madurativo, quizás sea el mejor momento para que puedan comprender toda el área y todo el significado de SAF. Gracias. Muchas gracias por compartirlo. Yo diría que la clave en el manejo del TEAF y el SAF es la psicoeducación, tanto con familia como con el propio niño. En este caso concreto, bueno, en este caso concreto y en los demás, la importancia de tener un equipo multidisciplinar al lado del niño. Es decir, cuando se produce la adopción y posteriormente el niño o niña llega a casa, se le realiza el chequeo médico. Vemos que de momento todo está bien. A partir de aquí, la importancia de ponernos en contacto con el equipo profesional pertinente. En este caso, yo te diría eh, que lo mejor dentro de mi opinión es que estés en contacto con un psicólogo y lo podáis trabajar poco a poco, ir entrando en este tema, que entienda lo que es el SAF, que entienda lo que es el TEAF, que entienda las dificultades que tiene y que puede tener en un futuro. Y sobre todo, ir dando responsabilidades, ir ayudando desde el condicionamiento positivo, desde los refuerzos positivos, intentar acompañar, no solucionar los problemas, acompañar, darle herramientas, no soluciones. Y sobre todo en este caso, ponernos en contacto con un psicólogo y a partir de aquí trabajarlo. Entrar en la psicoeducación, en saber qué es el TEAF, que entienda qué es el SAF y ver pues, las capacidades poco a poco. Sobre todo es un tema muy poco a poco y muy versátil. En este caso, teniendo 9 años, creo que se puede ir entrar lentamente y puede haber un proceso de entendimiento y sobre todo también trabajar la relación terapéutica entre psicólogo y en este caso el niño y la familia. Ujú. Genial, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti. Maribel pone que el problema es que existan profesionales, psicólogos, psiquiatras que conozcan lo que es el SAF y que trabajar. Ahora lo comentamos, que creo que va a hablar Ángela. No, yo tengo la experiencia, tengo un hijo que acaba de cumplir 21 años y Sí, lo adoptamos y tenía 13 meses. Entonces, sí, es que cuando lo traemos, no sabemos, estamos atentas más a lo físico que a lo psicológico. Y nos aterra mucho más pensar de que tiene un problema físico que psicológico. Todos estamos más o menos, aceptamos que un niño adoptado y dependiendo de la edad trae una mochila encima. Pero la verdad, como padre, y además yo soy médico pediatra, a mí me decían, ¿y tú cómo
Claro, yo a medida que pasaba el tiempo y que y desde un principio lo hemos llevado a psicólogo, bueno, desde un principio lo hemos tenido, lo han visto médicos de atención temprana, todo era normal, ha tenido un desarrollo psicomotor normal. Lo que pasa es que a medida que va pasando la edad, tú te das cuenta si es un niño, pues dentro de las capacidades que tiene, y eso que yo soy pediatra, que no es normal. No es normal lo que se mueve, no es normal cómo se relaciona, y a medida que va siendo mayor, pues todavía esas dificultades son mayores. Entonces, Claro. decírselo al niño tiene que llegar un momento. Yo se lo he dicho a mi hijo hace poco. Él tiene un mecanismo defensivo que todo se lo echa a la espalda. Yo no sé, es muy cerrado. Mi hijo muy cerrado, supongo que como los hijos de todos los demás, son niños muy introvertidos, muy, porque ellos mismos, dentro de su inmadurez, notan que ellos no son normales, que ellos son rechazados. Entonces, quizá hay que trabajar, no decírselo un momento. Yo, dentro de mi experiencia, aconsejo, y siempre lo he dicho en todos los niños, cuando hacen, niños que no tienen problemas, pero tienen algo, hay que preguntar. A los niños no hay que adelantarse cuando te pregunta lo que le pasa, irle contestando. Irle contestando. Y yo creo que cada padre sabe el momento cuál es necesario decírselo. La verdad que todo esto, por mucho que hagamos nosotros, hay una sociedad que te rechaza a estos niños como rechazan a otros muchos niños. Entonces, es muy difícil, porque tú también, por una parte, estás sufriendo de que ve que tu hijo no se adapta, y estás sufriendo porque los demás te hacen ver que tu hijo no es. Yo creo que Ángel ha hecho un resumen muy bueno. Ha hecho un resumen muy bueno sobre lo que muchas madres y padres piensan, ¿no? Para empezar, me gustaría decir que obviamente el SEAF, el SAF y el TEAF es una carrera de larga distancia. Siempre hay un camino idílico, ideal, que no existe, y un camino que se llama realidad. Al final, no hay que sentirnos culpables por las decisiones que hemos tomado cuando se adoptó al niño. Es decir, me explico, eh, cuando adoptamos nosotros, con toda la buena intención del mundo, vamos a un médico y hacemos un chequeo físico, ya que esperamos que la esfera psíquica, la esfera psicológica, no esté dañada. Siempre, ¿qué pasa? Que siempre, en la gran mayoría de ocasiones, las secáis o nos informan mal, eh, o vemos que están mal informadas. Y eso es un problema. ¿Qué pasa también? Que como he comentado durante el trabajo, es diferente que el niño tenga un SAF completo, es decir, que tenga características físicas, que tenga una fisionomía concreta, a que solo presente características cognitivas. Entonces, los médicos, barra psicólogos y psiquiatras, recurren a diagnosticar otros diagnósticos que no son TEA. Eso es otro problema. Y por esto es un sinfín, es un círculo vicioso. Y es importante, como bien comenta Maribel, que existan profesionales, psicólogos, que conozcan lo que es el SAF y el TEAF, ya que no hay una prueba evaluativa que puedan identificar ciertos signos y rasgos característicos comunes que comparten todos los niños. ¿Qué más comentar? Qué más hemos dicho? Bueno, voy con el tema de Maribel y ahora si me acuerdo algo más que tengo que comentar con Ángela, también lo digo. Vale, Maribel, no sé si has escuchado la presentación, pero durante esta he comentado que ahora mismo el TEAF o el SAF se encuentra dentro de los manuales de diagnóstico, en el DSM-5 y el CIE-11, como propuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que aún no está aceptado. Entonces, a nivel de tratamientos, pruebas evaluativas, el propio diagnóstico, cuesta mucho más, cuesta mucho más. ¿Cuál es la parte buena de esta película? Fundaciones como FASAF, como
Visualtea, fundaciones donde haya unión por parte de familias, la sensibilización de este trastorno, el comentar, el explicar, el compartir, el que haya conecta, el hablar, para que haya gente que se pueda formar, que hayan formaciones específicas. Es muy importante. Y sobre todo, que sepáis que como familia, aparte de esta responsabilidad, que ya es muchísima y lo sé, tenéis un gran poder en vuestra mano para que esto se haga. Y es importante. Yo en mi caso es más a nivel personal, porque mi familia también ha entrado, pues, bueno, en su momento adoptó y yo conozco de primera mano lo que es una adopción y lo que son síntomas de TEAF, no diagnosticado, pero lo que son síntomas de TEAF. Y claro, en este caso es a nivel personal, por lo que he decidido hacer este trabajo. Pero en otro caso hay que motivar y tienen que haber profesionales que puedan formarse en TEAF y SAF. No sé si alguien quiere comentar algo más. Monse, creo que has puesto para hablar, ¿puede ser? Y Ana también. Vale. No, yo lo que quería decir es que yo me imagino que lo que me ocurre a mí ocurre a muchas familias, ¿no? Que las familias que tenemos niños ya mayores, como es en nuestro caso, 19 años, andamos buscando soluciones continuamente. Ya no es que se cure, porque sabemos que no se cura, pero pasamos toda la vida buscando soluciones. La faceta de los maestros ya quizá la hemos superado porque han dejado la enseñanza obligatoria y están en la postobligatoria o no hacen nada, ¿vale? La ayuda que buscamos es quizá más la de los médicos y la de asistentes sociales, ayudas más para, ayudas físicas, digamos, ¿no? Incluso más que económicas, porque es lo que necesitamos. O sea, las familias lo hemos aceptado, creo yo que la mayoría. Tenemos los hijos controlados, los tenemos motivados, los apoyamos, los ayudamos, pero luego, una vez salen a la calle, dices es que el mundo se les desmonta, porque no encajan. Comentaba esto, ¿no? Que una vez salen fuera, o sea, lo de casa lo controlamos, en nuestro caso es un niño que es correctísimo, ha controlado los impulsos, ya no ni tira cosas, pero esto fue a partir de los 15 años, ¿eh? Que empezó a aprender a controlar todos estos impulsos, ¿no? Pero una vez sale fuera de la calle es cuando él no encaja, intenta hacer lo mismo que hacen nosotros y pobre se siente que está en tierra de nadie. Y me empieza a decir que no entiende por qué los demás, por ejemplo, ahora que están en la época en verano, después del cole, irse de vacaciones a Menorca o a Ibiza, lo que sea, que por qué no se puede ir. Y tú le dices, bueno, pues porque no estás preparado, porque necesitas más tiempo que los otros. Me refiero con esto que son fases que pasan estos niños que las pequeñas, cuando son pequeños son fases, pues bueno, que son más de comportamiento en el cole y así, pero ahora que son mayores, en nuestra parte, no son problemas en casa, sino son problemas, ya no problemas, sino problema para el niño, para él, de no entender el por qué no puede hacer lo mismo que hacen nosotros. Se lo contamos, ¿eh? Y mi hijo ya supo que tenía SAF me parece que se lo contamos que tenía 12 años. Cuando vimos que empezó la ESO y todo esto, y que ya empezaba a tener comportamientos que decíamos, oye, no es normal. Y dice, ¿por qué los hago? Pues porque tiene SAF y el SAF comporta esto. Y entre las psicólogas, psicólogos y medicación, pues el niño, gracias a Dios, ha ido reconduciendo estos comportamientos. Yo quiero recalcar todo lo que has comentado, Ana, porque imagino que también es un sentimiento compartido por muchas familias. Conforme se supera la etapa escolar, suelen haber muchas preocupaciones, tanto en el marco laboral como en el marco personal. El niño, el niño crece y el niño quiere hacer cosas de persona de su edad. Entonces, esto es un tema que daría para rato. El cómo hacemos para explicarle, para comentarle que hay ciertas cosas que se tienen que trabajar e ir poco a poco. Hay ciertos pasos que tenemos que dar más lento. Claro, es algo que como familia, como estructura familiar, padre y madre, es decir, las figuras parentales, lo entendemos a la perfección. Y normalmente en este caso solemos ir de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que a nuestro hijo o hija le cuesta entender por qué no puede hacer cosas que otros niños de su edad lo hacen semanalmente.
Entonces, me parece muy interesante lo que has compartido, Ana, en este caso de viajes de fin de curso, salir de fiesta, compartir momentos con amigos. Eh, bueno, pues sobre todo que creo que es relevante e importante que se expresen. Es lo que le he comentado a Juan antes. Es normal que tengan estas actitudes. Es normal que se reivindiquen y digan, ostras, que yo también quiero salir de fiesta. Creo que tengo la edad, lo tengo todo, lo tengo todo. ¿Por qué no puedo hacer yo esto? Es ir trabajando poco a poco. Es una carrera de larga distancia. Hay realidades diferentes entre niños, hay características diferentes, peculiaridades que se pueden trabajar y sobre todo vuelvo a reincidir que es importante comentarlo con nuestro equipo de psicólogas y psicólogos, y en este caso si tenemos, y ir incidiendo en la psicoeducación, explicarle, hablar y que se exprese y ya está. Y sobre todo seguir el camino de la realidad. El camino idílico lo dejamos para las películas, porque cada familia pues es un mundo y sé que es complicado, sé que es complicado, que hay ciertas cosas que dudamos cómo gestionarlo, dudamos y es normal, es normal. No tiene que haber ni culpa por decisiones que tomamos, ni sentirnos responsables. Sobre todo, intentar entender que sois los protagonistas junto a él o ella. No sois los directores de la película, sois protagonistas junto a él y ella. Y ya está, y hay que... Dime, Ana. Es que quería hacer otra pregunta acerca de este tema, ¿no? De cuando llegan a esta edad. Mario, el alcohol, el consumir alcohol estos niños de estas edades, porque el mío nos pidió Sí. ir a la discoteca cuando hizo los 18 años y le dijimos que bueno, que si podía ir con amigos, al niño lo llevamos y se mete en la discoteca y luego a la hora que le quedamos, él está en la puerta y nos Vale, preguntó si podía consumir alcohol y su psicóloga le dijo, dice, hombre Max, dice, ya no es tanto por la medicación que te tomas, que también puede ser incompatible, es más pues, por el hecho de que sois personas propensas a crear adicciones y si consumes mucho alcohol en poco tiempo te puedes volver adicto. Mi hijo hemos conseguido que se tome, o sea, les regalan 2 consumiciones y se toma una, porque le vale, revisamos la visa, la tarjeta, el teléfono, se lo revisamos todo. Entonces sabemos lo que consume y lo que no, ¿no? Pero él dice que se toma una consumición y que pide siempre que sea baja en alcohol. Dice, por ejemplo, yo qué vale. sé, Coca-Cola con ron. Dice, pero ponme poco ron. ¿Tú crees que es muy grave permitirle que sea esto? ¿O es mejor permitírselo sabiendo que el niño está concienciado que tiene que ser mínima la copa que se tome? No sé si me explico. Que a veces Sí, igual pecamos sí, porque le dejamos hacer esto. Tengo, ¿sabes?, este miedo de decir, ¿hago correcto de dejarle decir, oye, Max, tómate una copa porque seas consciente que si tomas más te hará efecto, que te tomas medicación? O sería mejor decirle, vale. no, no, prohibido tomar alcohol porque sé que luego no nos lo contará y se lo tomará igual. Claro, eso es un tema ¿Qué muy crees tú? delicado. Es un tema muy delicado. Eh, en este caso, y por lo que tengo entendido a través de hablar con familias, sé que el control es la herramienta principal y tiene que serlo. Y tiene que serlo porque la realidad es esta. Entonces, claro, yo no puedo aconsejar, porque en este caso es algo muy subjetivo, el decir, pues sí o no. Decir, pues es bueno que le digas que sí en este caso, o es malo que le digas que no. Yo sí que te diría que es importante trabajar la confianza con ellos. O sea, en este caso, Ana, me quedo con que me dices que él transparentemente, y tú lo puedes comprobar después, se toma una consumición en este caso. En este caso, cuando sale con sus amigos, se toma consumición. Bueno, pues si tú le has dado esta confianza y él te responde de manera positiva, eh, está bien, o sea, no está mal. El problema sería que hubiera una disonancia
que él te dijera que sí cumple con esto, que es solo una consumición, y se tomara 3 o 4. Claro, no hay que olvidar que eh, obviamente hay que ver el grado de dificultades que tiene el niño, pero no hay que olvidar que son adolescentes y que serán futuros adultos. No hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Que obviamente que nuestra herramienta sea el control y no la prohibición, pero sobre todo que la herramienta principal sea la palabra y el pedir ayuda, el aconsejaros, el intentar que no recaiga sobre vuestro peso una decisión importante también. Y ya está. Y sobre todo incidir en que no hay mapas de ruta, no hay soluciones, hay herramientas, herramientas. Y ya está. Gracias, Mario. Lina, pone que nota aclaratoria, FASAF no es una fundación, asociación de familias. Sí, lo tengo claro, ¿eh? Quizá he dicho lo contrario, he dicho fundación, pero sí, sí. Gracias, Lina. ¿Alguien más quiere comentar algo? Que sepáis que me está pareciendo muy interesante. Están saliendo cosas del día a día y es importante comentar. Bueno, una nota aclaratoria que es la importancia del trabajo con familias. Imagino que muchos de vosotros y vosotras estáis aquí para recopilar información para poder usar y que os sirva de apoyo en momentos clave, momentos donde haya problemas. Importante, importante. Sobre todo, las familias absorben pues todos los problemas, toda la carga de lo que es tener una persona con dificultades. Importante tener una ayuda, un momento donde podáis expresaros, hablar. Sé que soy muy pesado con este tema, sé que lo he repetido muchas veces, pero sobre todo las familias, importante. Es vital que os expreséis, que tengáis, si tenéis la oportunidad de recurrir a alguien, a un psicólogo o psicóloga, que podáis explicar cómo os ha ido la semana, las dificultades que habéis tenido con vuestro hijo o hija, aquellas cosas que os inquieten del presente o futuro. Muy importante, sí. No sé si Monse quería comentar algo más, si no. Vale, tema diagnóstico. Tema diagnóstico, sí, cuanto antes. Sí, sí, vemos que muchos diagnósticos se dan en la adolescencia, después de que hayan habido muchos diagnósticos, no diría erróneos, porque quizá comparten mucha sintomatología con muchos trastornos, pero sí que diría que no hay que el diagnóstico principal, TEAF, no se ha hecho aún. Yo quería, bueno, comentar dos cositas por lo que he ido escuchando, ¿eh? Un momento, solo la importancia que tiene el que sean diagnosticados a tiempo. No es lo mismo una criatura que ha sido diagnosticada con 3 años que una criatura que por motivos X, de para arriba, para abajo, son diagnosticados con 20 años. Es cuando vienen los verdaderos problemas, ¿vale? Es cuando no una familia, y esto no le ha ocurrido, antes he escuchado el caso de Ángela, pero es que ocurre muchísimo, muchísimo, que son mal diagnosticados con TDA, con tal. Entonces, aquí algo está pasando, o sea, claro, y es cuando entonces hay verdaderos problemas, claro, no es lo mismo tú, un niño que lo estás trabajando desde que es pequeño y aún así es difícil, claro que cada chico y cada persona no tiene nada que ver uno con otro, cada uno tiene sus características, cada uno pues llega a aprender a controlar sus impulsos o no, o bueno, y miles de cosas, ¿no? Entonces, claro, si no, caemos en la estigmatización también, ¿vale?
Y es lo que tampoco debe ser. Aquí yo creo que una de las principales cosas por las que se ha de luchar es porque, jolines, pues sean diagnosticados a tiempo, ¿no? Que nos dejemos de tonterías y cuanto antes mejor, cuanto antes mejor, y eso está comprobado. Porque las llamadas que se reciben de familias apuradas, de familias con problemas, porque te dicen, es que me he dado cuenta, es que ahora es cuando tengo los problemas, ahora es cuando, ¿sabes? Y luego otro punto que quería comentar cuando hablábamos de, vale, que si mi hijo se lo cuenta, no se lo cuento, no quiero saber si tiene SAF. ¿Hasta qué punto crees, Mario, que es bueno el que se conozcan chicos entre sí, que comparten lo mismo, que tienen lo mismo y que se ven iguales? Porque ¿Vale? yo los he visto como o sea, es que lo he vivido, como son capaces de contarse sus cosas, ¿no? ¿Sabes? O incluso de entenderse, ¿vale? Puedo poner como ejemplo, yo la única vez que he visto, o únicamente que he visto interactuar a mi hijo o jugar a un simple ping-pong, por ejemplo, es cuando alguien como él le ha dicho, vamos a jugar a ping-pong, por ejemplo, ¿sabes? Vale. O abrirse y contarle sus cosas, o contarse, yo he visto pues contarse pues esto, lo otro, no sé hasta qué punto es bueno o les ayuda o puede que no les ayude, no lo sé, no lo sé. Yo, para empezar, te diría lo primero que has comentado, Sí, que es muy importante. Es sí, muy importante identificarlo a tiempo, muy eso está importante. clarísimo. Sobre todo, yo creo que en breves, en DSM-5, TR, DSM-6, estará este trastorno ya diagnosticado, ya puesto, ya se podrá evaluar, ya habrá tratamiento y habrán muchas cosas por las que poder dar voz, ¿no? Ujú. Sí que ahora mismo es un trastorno que está en proceso de darse a conocer, está en boca de muchos, pero en papel de pocos. Entonces es Muy importante incomprendido. que fundaciones de familias como AFASAD consigan darle voz, ayudaros entre sí. Y aquí vamos al segundo punto. Yo lo veo algo necesario. Veo algo necesario que se junten entre niños que comparten diferentes disfunciones sociales. En este caso, pues son niños que a lo mejor les cuesta pues compartir desde cómo están hasta sentimientos. Son niños que las habilidades sociales pues le cuestan mucho, tienen Sí, problemas. Entonces, entre ellos se entienden porque no hay etiquetas, no hay ah, papeles, no hay papeles, no hay una categoría superior ni inferior. Simplemente ujú. son niños que juegan, se lo pasan bien y se entienden y ya está, y Sí, ya sí, está. Y es súper importante, pero también es importante que no se les cierre la puerta claro. a sociabilizar y a dialogar con otra gente. Aquí no hay nadie normal, no hay nadie normal. Hay gente que tiene unas dificultades y gente que tiene otras dificultades. Ujú. Está bien, son niños que tienen mucho que aportar, que no se os olvide, son niños que tienen mucho que aportar. ¿Cuántas veces os vais a la cama pensando que habéis aprendido algo nuevo? Ya, Trabajando con ellos, seguro que muchas, seguro que sí. muchas. Sé que cuando llega la adolescencia, cuando llega la pubertad y cuando llega el momento de responsabilidad para ellos, son momentos de dificultad. Un Ujú. momento de dificultad que viven muchas familias con niños que no tienen SAF ni TEAF, pero se complica por el propio trastorno, y es verdad. Y son momentos donde la familia tiene que buscar apoyo, Ya. apoyo, pero tanto para el niño como para los padres, para ambos, importante. Y sí, Monse, contestando a tu pregunta
resumidamente te diría que es muy importante que se junten entre ellos. Muy importante, muy Ujú, importante. Yo, por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo práctico. Mi primo se llama Alec, no ujú. tiene diagnóstico de TEA. No sé si lo verán mis tíos o no, pero bueno, ellos, bueno. Bueno, en definitiva, no tiene diagnóstico de TEA. Es un niño que tiene muchas dificultades sociales, Claro, muchos problemas de conducta, tiene muchas características afines al TEA. Un niño que con la gran mayoría de gente de su edad le cuesta mucho relacionarse, muchísimo. Yo tengo una relación especial con él, desde bien pequeños, desde que llegó aquí, y la razón por la cual hago este trabajo es es él. por él, es por él, por mis tíos y por poder ayudar a esta causa. Ujú, Y te das cuenta de que tienen algo especial, y no negativo, todo lo contrario, positivo. Y sobre todo hay que saber verlo, hay que ponerse las gafas correctas, que mucha gente se equivoca. Y ya está, son niños. Simplemente hay que pedir ayuda con las dificultades que tengamos. Hay gente que os puede aconsejar, gente que os puede ayudar. La familia no tiene culpa ni responsabilidad. Obviamente entenderme responsabilidad en cuanto a lo que es el trastorno y las características que tienen ellos. claro, No sois culpables de las decisiones que tomáis. Simplemente tenéis que dejaros en momentos de dificultad aconsejar. Y ya está, y ya está. ya. Bueno, si queréis ya para acabar, eh, voy a explicar un par de cosas más y ya está, ya os dejo. Espero que os haya gustado, yo he estado súper cómodo. Para mí es, vuelvo a repetir, es una oportunidad poder explicar mi trabajo de final de grado, poder estar aquí hoy con vosotros y poder aprender desde experiencias reales, desde la realidad. El camino de la fantasía y el camino teórico lo dejamos en los libros. Y ya está, ya está. Ya para acabar, le comenté a Monse hace un par de semanas cuando hablé con ella antes de hacer este Conecta, que yo estoy estudiando el PIR ahora mismo. Quiero ser psicólogo interino residente. Me gustaría trabajar en hospital con todo tipo de pacientes. Y mientras estoy estudiando, me gustaría hacer un seguimiento con las familias que estéis interesadas. Eh, pues en principio lo que he hablado con ella es de hacerlo online, porque claro, la asociación AFASAF es a nivel nacional. Entonces, lo suyo, lo que he pensado es hacerlo online. Es un proyecto que iniciaré los próximos meses. La familia que esté interesada, dejaré mi contacto aquí y nos ponemos manos a la obra. Y ya está. Sobre todo, pues trabajar lo que he dicho, psicoeducación y sobrecarga familiar. Me centraré sobre todo en la familia, es lo que tengo pensado, centrarme en familia. Y ya está, que sepáis que para mí ha sido un placer estar hoy aquí con AFASAF. Perdona, Mario, deciros que yo tengo el contacto, que cualquiera que lo necesite en cualquier momento, tan solo de llamar al teléfono de la asociación, ¿vale? Darte muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado